Buenas tardes, hermanos. Les acerco con un mensaje que se llama Un milagro en medio de la escasez. Un milagro. El profeta Elías aparece primero en Primero de Reyes capítulo 17, irrumpiendo en la escena y confrontando un rey que se llamó Acab, con un pronunciamiento sobre el clima. ¿Quién es este profeta? ¿Qué significa su declaración? ¿Por qué no debería llover en los próximos años? Esta historia trae muchas preguntas a mente. No se nos dice mucho acerca del profeta esta. Acepto que él es de Tishbi en Galad. Centrémonos primero en el rey Acab. Ha habido 7 reyes del norte y del sur. Nuestra historia tiene lugar en el reino del norte de Israel. Todos estos reyes han sido malvados. Imagínense. Continuando los pecados de idolatría que sus padres habían cometido. Con Jacob como rey, las cosas se hunden y un mínimo histórico. Acab se ha casado y Jezebel, un extranjero. Y Acab le permiten a ella presentar a la gente la adoración de Baal. Imagínense. La adoración a Baal era una forma de idolatría. Baal era uno de los dioses falsos, pero era un dios falso del clima. Supuestamente designaba el tiempo de lluvia. Baal, también este dios falso, también era el dios de la naturaleza y fertilidad. Ahora, Baal había sido adorado por los israelitas en el pasado. Imagínense esto. ¿Por qué era tentador seguir a Baal? Porque gran parte de la vida de las personas dependía en aquel día de la lluvia. Se habían olvidado de depositar su confianza en el Dios Altísimo Jehová. Entonces, Elías anuncia una sequía. Elías hace este pronunciamiento a Acab de que no lloverá más hasta que Elías diga. Dios está preparando a los israelitas para prestar atención al poder de su propio Dios. Ya que Baal era el dios de lluvia, la declaración de Elías está estableciendo una confrontación directa entre Dios y este Baal. El profeta Elías fue llamado por Dios. Había sido llamado por Dios para hacer algo, para que la gente vuelva a adorar al Dios Altísimo Jehová. Dicho por Dios, Elías se esconde en un lugar donde había agua y él pudiera comer sobre los pájaros, digo. Allí estaba cerca del arroyo. Y finalmente, ¿qué pasó a Elías? Bueno,
el arroyo se seca. Después de todo, hay una sequía en progreso. Pero Dios todavía está proveyendo a Elías. Por ahora Dios envía a Elías al cuidado de una viuda. Y de ahí empieza nuestro cuento para ahora. Un milagro en medio de la escasez. Sin duda, hermanos, estimados, alguna nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba, en los momentos cuando no se puede, cuando no es posible, cuando no hay más fuerza. Es fundamental, hermanos, que seguimos creyendo, seguir caminando. Recuerda que el momento más oscuro de la noche debe más bien recordamos que nuestro sol de justicia está por brillar. Veamos el milagro de Dios a través del profeta Elías en la casa de la viuda de Sarepta, de Sidón. La palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 17. Empezamos en el versículo 8, porque Dios está hablando aquí. Primero de Reyes 17 y el versículo 8. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué dice las Escrituras? ¿Qué hizo? Entonces, en el versículo 10, él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo allá para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios envía el profeta Elías a Sarepta de Sidón. Y allí dijo Dios, encontró como Dios se lo dijo a una viuda. Dios cumple sus promesas por su naturaleza santa. Él no miente, no queda mal, no engaña, ni crea falsas expectativas. Puedes confiar en Él con todo su corazón. Como sabemos que Dios tiene planeado un gran milagro, pero requiere la obediencia de Elías y la acción obediente de la viuda. Ambos oyen a Dios. Ambos deben obedecer a Dios. Elías debe ir a Sarepta de Sidón y la viuda debe alimentarlo. Imagínate la crítica situación.
y el desafío de obedecer a Dios. Eso es la fe. Te invito a leer los versículos empezando en el versículo 11. Dios siempre te ayudará. Y yendo allá para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerrojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Esta mujer viuda esperaba lo peor. Aquellos tiempos eran críticos, difíciles, y ella esperaba la muerte de ella y de su hijo. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. ¿No es la verdad, hermanos, que el miedo nos roba la fuerza muchas de las veces? Que roba nuestro entusiasmo y nuestra confianza. El temor nos aleja del poder de Dios. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. ¿Verdad? Pero Dios nos promete reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Primero de Reyes, capítulo 17, empezando ahora en el versículo 13. La voluntad de Dios es reemplazar el temor para la fe en Jesucristo. 17, versículo 13. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Elías le dijo: no tengas temor. Una expresión muy usada por el Señor. La cita aquí el profeta Elías: no tengas temor. Y posteriormente le da las instrucciones: pero hazme a mí primero. Y luego le revela la promesa de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que vuelva a llover. Dios es proveedor por excelencia. Bueno, hermanos, aquí debemos destacar aquí
Pues es muy interesante que el lugar era Sarepta de Sidón, ya que la palabra Sidón significa casa, pesca, venado o carne de venado. Es decir, era un lugar de abundante fauna y flora. Pero ahora, por la sequía, no había nada para comer. Eran críticos los tiempos y dificultosos. La verdad es que a veces así pasa en nuestras vidas. Y entramos en un proceso de Dios. De hecho, el nombre Sarepta significa taller del orfebre. Entonces es el lugar y tiempo donde Dios moldea nuestro carácter. Como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere. Pongamos nosotros nuestras vidas en las mejores manos, en las manos del Señor. Y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Qué bueno, hermanos. Las Escrituras indican que la fe en Dios siempre triunfará. Dice entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. A pesar de todo, hermanos, la viuda de Sarepta de Sidón actuó en fe. ¿Qué cuento bíblico tenemos aquí para nosotros? Recuerden, hermanos, ella era una mujer viuda, había perdido a su marido. Aquella región estaba en medio de una sequía terrible. Solo un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que tenía ella. Críticos eran los tiempos. Nos dice el versículo 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, Dios cumplió su promesa y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasilla no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que aquella sequía duró 3 años y medio. Era un tiempo largo. Esta sequía durando 3 años y medio. Y en la casa de la viuda Elías estuvo 2 años y medio aproximadamente. Cada mañana, cuando ella llegaba a la cocina, allí estaba el aceite y la harina. Lo voy a decir otra vez, hermanos. Cada mañana, cuando ella llegaba a la cocina, allí estaba el aceite y la harina. Ahí estaba Dios cuidándoles, cuidando a ella, cuidando a su siervo Elías, cuidando de la viuda y de su hijo. El Dios, el Señor,
no desampara a sus hijos, no nos abandona, nos cuida. Dios usó el profeta Elías para bendecir la casa de la viuda de Sarepta de Sidón con un gran milagro de provisión. En tiempos críticos, en tiempos dificultosos, este milagro sucede cada día que el siervo de Dios estuvo allí. Lo que nos recuerda la importancia de depender de Dios cada día. Cada día sucedía estas provisiones de Dios. Este milagro en medio de la escasez también nos recuerda que Dios es nuestro fiel y poderoso proveedor. Aquel que nunca falla. Nunca. Por eso, hermanos, esto podemos estar seguros, que aunque aparezca la sequía, o si la economía mundial se balancea de un lado o otro, Dios nos cuida. Si vivimos en tiempos críticos, dificultosos, y sí, así son los tiempos de nosotros, es difícil ahora. Pero hermanos, Dios nos cuida. Por eso debemos mirar a Jesucristo. Gracias a Dios, nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta. Caminemos en su palabra, en sus principios, y Él actuará a nuestro favor una y otra vez tras vez. Él nos cuida. Él actuará a nuestro favor, ciertamente, seguramente. Hermanos, una reflexión final para nosotros. El Señor cuida y protege a sus hijos. Los bendice cada día los bendice. Envía la provisión sobre sus familias. Cumple sus promesas. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que estos tengan cuidado de su palabra. No temas. Nos cuida cada día. No temas. Jesucristo es tu protector y proveedor. Él nunca te dejará, ni te desamparará. Estimados hermanos, nuestro Dios Altísimo tiene un gran mensaje para nosotros aquí con este cuento bíblico. En cuanto a nosotros, ¿cuál es nuestra escasez, dificultad, desafío? Dios va a hacer una obra en el corazón de alguien con este mensaje. Es importante, aunque tenemos desafíos, es fundamental seguir creyendo, seguir caminando. Recuerda que el momento más oscuro de la noche debe más bien recordarnos que nuestro sol de justicia está por brillar.
Con este cuento vemos que milagros pasan. Poderoso es nuestro Dios para hacer milagros en medio de escasez y la adversidad. Gracias.